El presidente Peña ayer estuvo con el gabinete de México Incluyente, gabinete que encabeza, por supuesto, Cedesol, y escuchó acciones que se proponen para disminuir las brechas que hay de desigualdad. Y yo tengo la línea telefónica para que nos platique cuál fue el acuerdo con el presidente, justo al secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade. Pepe, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Adela. Muy contento de estar contigo y en tu programa. Igualmente. Cuéntanos, tuvieron acuerdo ayer, ¿no? ¿Qué acciones ya se hacen en México Incluyente en esta materia y qué se acordó hacer en este futuro próximo? Mira, Adela, el presidente ha reconocido desde el principio de su administración que para hacerle frente a la pobreza tiene que trabajar el gabinete unido. Lo reconoció en la cruzada contra el hambre y lo reconoce en el gabinete incluyente en donde estamos sentados varias dependencias. Hizo una revisión amplia de cómo vamos y el presidente nos fue pidiendo que revisáramos alternativas para que pudiéramos hacer un mejor trabajo en materia de pobreza. Por ejemplo, se revisó con el presidente ayer que había muchas familias de Prospera que no tenían acceso al Seguro Popular. Nos pidió que hagamos un trabajo, un análisis, la Secretaría de Salud y nosotros, para ver si poco a poco podíamos ir universalizando el acceso de las familias Prospera al Seguro Popular. Identificamos con el presidente que había muchos estudiantes de instancias educativas públicas, de media superior y de superior, que no tenían un acceso efectivo a la seguridad social y nos pidió que revisáramos esquemas junto con el IMSS para poderle dar, para poder hacer ese acceso a la salud, un acceso vigente y un acceso que pudieran empezar a aplicar. Revisamos con él, por ejemplo, que habían muchos adultos mayores que reciben pensión, que no tienen pensión del IMSS y del ISSSTE y que no tienen tampoco seguro popular. Nos pidió que trabajáramos en eso. Yo te diría que lo que nos pidió es que cada espacio, y en este contexto además, cada peso del presupuesto de desarrollo social, de los que tienen las diferentes dependencias, se utilice para que los mexicanos sientan un gobierno que está trabajando unido para darles respuesta a este tipo de brechas que hemos comentado. Y sobre este tipo de brechas y que se le plantearon ayer al presidente, Pepe, ¿qué ideas tienen? ¿Qué ideas tienes, pues? Mira, ayer platicamos casi tema por tema. En el caso de educación, hay niños entre 3 y 15 años que no están yendo a la escuela y que no están en guarderías o en estancias. Entonces pidió que la SEP y la Secretaría de Desarrollo Social, junto con otras dependencias que por diferentes razones tienen cercanía con poblaciones infantiles, trabajáramos en fomentar el acceso a la preprimaria, que trabajáramos en identificar cuáles eran las causas que implicaban esa falta de asistencia de los niños a la escuela y que nos aseguráramos pues de que no hubiera uno solo que por razones de ingresos estuviera fuera de una atención, ya fuera de una estancia, de una guardería o asistiendo a la escuela. Nos pidió también, por ejemplo, que la SEP y nosotros trabajáramos juntos en identificar adultos de 16 años o más que no habían terminado primaria o secundaria y que por esa razón no están teniendo acceso al mercado laboral formal. Aquí hay una estadística que es muy importante. Terminar la secundaria, tener un certificado de secundaria, incrementa los ingresos a lo largo de la vida de la mexicana o del mexicano en casi el 100%. Esto quiere decir que la falta del certificado implica que el ingreso de la familia se va a reducir a la mitad. Ahí nos pidió el presidente que hiciéramos un trabajo a todos quienes atendemos poblaciones para identificar en dónde hay estos adultos de 16 años o más que no han terminado primaria y secundaria y que junto con la SEP trabajemos en diseñar esquemas que permitan que puedan certificar los conocimientos o adquirirlos en su caso. Así como revisamos educación, revisamos, por ejemplo, salud y seguridad social. ¿Qué tenemos que hacer para que en México el día que alguien se enferma, su única preocupación sea recuperarse? Que la medicina, que la clínica, que el doctor lo tengan a la mano. Y esa realidad tiene que ser especialmente vigente, por ejemplo, para las poblaciones como el adulto mayor o las familias de Prospera. Y así, en cada uno de los derechos, lo que pidió es un trabajo coordinado para asegurar que México lo sea, que sea un país de derechos y que esos derechos se puedan ejercer de manera contundente.
Y en todo esto que nos cuentas, Pepe, como cuándo pudiéramos ver avances, pues. Mira, en todo hemos venido trabajando. Esta reunión implicó un corte. No es la primera vez. El presidente ya había tenido una reunión de gabinete incluyente hace apenas un par de meses. Por ejemplo, este fin de semana vamos a empezar a tener ya los primeros exámenes, los primeros espacios de certificación en 4 estados, incluida la Ciudad de México. Vamos a tener un piloto en Iztapalapa para ver cómo están funcionando las instalaciones que se necesitan para ese proceso de certificación, para evaluar las poblaciones que pudieran asistir con éxito a estos espacios. Vamos a tener uno en Saltillo, vamos a tener uno en Iztapalapa y en 2 entidades adicionales. Ya estamos cruzando la información de las familias de Prospera con el Seguro Popular para evaluar la posibilidad de trabajar de la mano en lo que ya los dos tenemos afiliados. Pero el presidente nos pidió que de aquí en adelante, cuando diéramos de alta a un adulto mayor o cuando diéramos de alta a una familia Prospera, procuráramos siempre asegurarnos que estuviera inscrito, si no inscribirlo al Seguro Popular, para que la atención al fenómeno de pobreza que tenemos que atender sea desde el gobierno una atención integral y al mismo tiempo tratemos de lograr una realidad para cada niña, niño, mexicano, mexicana, de una educación que le permita incorporarse al mercado laboral, de una salud que le permita atenderse cuando está falta, de una vivienda que tenga condiciones dignas y de que en México nadie tenga duda, nadie se acostumbre a pasar hambre, como decía ayer el Papa Francisco. Pues sí, no nadie. Por cierto, ¿cómo tú tuviste un acercamiento con el Papa? ¿Qué te pareció su visita? Me pareció extraordinario. Me pareció que fue una visita que permitió que el Papa se encontrara con un México generoso, con un México optimista, con un México con esperanza, con un México con deseos de superación, con un México alegre, y me pareció que permitió al mismo tiempo que México se encontrara con un Papa sensible, con un Papa empático con nuestros retos, con un Papa que nos invita a trabajar juntos para superarlos, que nos recuerda que en estos retos tenemos obligación todos, gobiernos locales, sociedad civil, sector empresarial, todo el mundo tiene respecto de su prójimo una necesidad de trabajar de la mano para encontrar y para ayudar a que su vida sea mejor. Me parece desde esa perspectiva que el México que vio el Papa y el Papa que le tocó ver a México encuentran enormes espacios de empatía, de coincidencia, de estímulo y de esperanza para salir adelante. Pues estemos en contacto, Pepe, suerte. La verdad es que es un país que necesita de todos estos avances, ¿no? Pues vamos a trabajar con entusiasmo, como nos lo pidió el presidente ayer, y siempre en posibilidad de platicar, agradecido contigo y con tu auditorio. No, ni me digas, de eso se trata, de tener un México cada vez más incluyente. Gracias. Gracias, Adela. Gracias. José Antonio Mídez, el secretario de Desarrollo Social. Vamos